les voy a hablar sobre las novedades en las terapias contra el VIH. Tenemos que recordar que el VIH también es otra de las pandemias que están actualmente en marcha. Es una pandemia que empezó en los años 80, ¿no? Como les he traído aquí. Las publicaciones de los periódicos que hubo en esa época, ¿no? Tiene mucha similitud con el coronavirus porque la primera descripción de un paciente afectado con el síndrome de inmunodeficiencia adquirido causado por el VIH fue a través de una neumonía también. En este caso, el germen no era directamente el VIH, era un germen oportunista que producía neumonías severas en un grupo determinado de la población. Se empezó a ver que había una mayor incidencia de estas neumonías severas en poblaciones homosexuales. Fue donde primero se descubrió la mayor incidencia de estas infecciones. Posteriormente, pues se empezaron a ver cada vez más casos y se determinó, ¿no? Se tardó 2 años en descubrir que el virus causante de este síndrome de inmunosupresión severa que infecciones oportunistas podían causar, pues, neumonías o otro tipo de infecciones severas, era otro germen. También se hizo, como en el coronavirus, digamos, una línea en el tiempo del lugar geográfico de la ubicación donde se empezó, porque la otra similitud que tiene con el coronavirus es que este también es una zoonosis. Salta del simio hacia el humano en una región de África que es lo que actualmente se denomina la República Democrática del Congo, que es cuando hubieron las campañas de deforestación por el caucho. Se empezaron a, pues, disminuir las reservas naturales de los gorilas y de demás primates, y es donde ahí el humano empieza a tener contacto con este virus y salta de especie, ¿no? Y posteriormente, pues, viaja eh, por barco a otros continentes en Estados Unidos, y es donde empieza, digamos, la pandemia. Esta pandemia, el estigma que produjo esta pandemia se vio reflejado incluso en el cine, ¿no? De aquí dos películas que reflejaron, digamos, lo que fue el estigma en esa época. Si vemos en la línea del tiempo del VIH, el año 2021 se van a cumplir 40 años del primer caso diagnosticado de un paciente con SIDA. Fue en 1981 donde se empezaron a describir estos casos. Fue un reporte de casos en donde empezaron a describirse a estos pacientes, hasta llegar al año 1983, donde se descubrió que el virus causante de este síndrome de inmunodeficiencia era diferente al germen que estaba causando las infecciones oportunistas. Y a partir de ahí, mucho hemos tardado, digamos, en descubrir, digamos, los tratamientos activos y posteriormente los tratamientos antirretrovirales todo el tratamiento en conjunto, ¿no? Que iba, que iba a ir de la mano con esta evolución de esta pandemia. Sin embargo, año a año se fueron haciendo descubrimientos, ¿no? Empezamos de no tener tratamiento, en 1987 aprobarse el primer tratamiento antirretroviral, que fue la acidobudina. Posteriormente era un tratamiento muy limitado, que no permitía que los pacientes llegaran a un estado de salud óptimo, terminaban falleciendo, hasta que en 1996, digamos, lo que revolucionó sobre todo el tratamiento para el VIH fue lo que se denominó, perdón, el tratamiento de alta actividad antirretroviral o de gran actividad antirretroviral, que fue el TARGA. En 1996 empezaron a aparecer unos fármacos que eran los inhibidores de la proteasa que complementaron, digamos, ese tratamiento antirretroviral. Sin embargo, para esa época, el cóctel de pastillas que tenían que tomarse los pacientes era bastante amplio. Y de eso a lo que tenemos actualmente, en el año 2020, que ahora todo el tratamiento antirretroviral de gran actividad que se implementó en esa época la tenemos reducida en una sola pastilla. Y el paciente que en principios de los años 90, mediados de los años 90, tenía este aspecto, pasaba a tener este aspecto. Eh, Como les he dicho, en la línea del tiempo de la producción de fármacos antirretrovirales, muchos han pasado, muchos ya no los tenemos actualmente en utilidad por la gran cantidad de efectos adversos que producían y porque empezaron a aparecer otro tipo de fármacos que eran más eficaces y menos tóxicos.
de los que actualmente tenemos. Entonces, todo esto iba de la mano por la campaña que les había comentado yo ayer, del 90-90-90. Ahora en esta presentación vamos a hablar sobre todo del segundo 90, que es después de haber hecho el diagnóstico del paciente VIH, al 90% de los pacientes tenemos que ofrecerles el tratamiento antirretroviral, ¿vale? Y ese es un poco el objetivo, ¿no? Que todos los pacientes o la mayor cantidad de pacientes puedan tener acceso y puedan empezar un tratamiento antirretroviral rápidamente, ya no solamente como, digamos, para optimizar la salud individual de cada paciente, sino también para mejorar o disminuir la prevención de la infección, o sea, disminuir los contagios a nivel comunitario. Eh, Tenemos las guías de España, bueno, hay guías de diferentes países, la guía europea, las guías americanas, canadienses, las británicas. No vamos a hablar de las guías españolas, ¿vale? Que se hizo un documento en las sociedades contra el VIH. Y en el acápite donde dicen cuándo empezar el tratamiento antirretroviral, todas las guías, digamos, consensúan de que el tratamiento antirretroviral tiene que ser iniciado lo más pronto posible. ¿Cuánto es pronto? Pues hay que individualizar en cada paciente, pero lo que está claro es que a todos los pacientes hay que ofrecerles iniciar el tratamiento antirretroviral lo más rápido después del diagnóstico. En algunas situaciones, cuando tenemos el paciente en la consulta, tenemos que hacer pues una serie de analíticas y de serologías para poder escoger el tratamiento antirretroviral más eficaz y el mejor, digamos, en cada perfil de paciente, y de eso dependerá también de que le podamos escoger uno u otro tratamiento. La motivación del paciente también es un factor crítico. El paciente, como en muchas enfermedades, tiene que pasar por diferentes etapas, y hasta que el paciente pues se concientiza de que el tratamiento antirretroviral es lo primero que tiene que iniciar, pues a veces pues pueden pasar un par de semanas para poder valorar todo eso, ¿vale? Y siempre para escoger un tratamiento antirretroviral hay que tomar en cuenta una serie de características que van a ser individuales en cada uno de los pacientes que vamos a tener enfrente, ¿no? Si el paciente pues tiene una coinfección con el virus de la hepatitis B, una coinfección con el virus de la hepatitis C, si la paciente está embarazada, si el diagnóstico se hace durante la gestación, hay que tomar en cuenta la situación social de cada paciente, y todos esos factores nos van a ayudar a escoger el mejor tratamiento antirretroviral que pueda estar indicado para ese tipo de paciente concretamente, ¿no? A la hora de seleccionar el tratamiento, pues hay otra serie de factores que son sobre todo analíticos, que vamos a tener que analizar para poder escoger el tratamiento antirretroviral. A ver, con esta diapositiva, y un poco para ahondar más en los tipos de tratamiento antirretroviral que tenemos disponibles y los que van a venir en el futuro próximo, este es, digamos, el mecanismo el ciclo biológico de la infección por el VIH, ¿vale? A modo resumen, simplemente es para saber un poco las dianas donde actúa cada tratamiento antirretroviral. Tenemos que el VIH es una partícula viral o un genoma RNA que está recubierto por una cápsula. En la cápsula tiene una serie de antígenos proteicos, cuyo célula diana, la célula que va en donde se va a replicar, son los linfocitos que expresan un receptor que es el CD4. Una vez que pues el antígeno de la superficie de la partícula viral se une con el CD4, el virus, la cápsula se fusiona con la membrana del linfocito, el genoma entra en el citoplasma, se desintegra, y el RNA pasa a formar o sea, se reconvierte en DNA a través de una enzima que tiene el virus, que es la transcriptasa inversa. Y es aquí uno de los puntos donde el tratamiento antirretroviral va a actuar, ¿no? En la inhibición de esta transcriptasa inversa. Posteriormente, cuando el virus ha pasado de RNA a DNA, se integra en el ADN celular, y esto es otro de los puntos donde puede actuar el tratamiento antirretroviral, que es la inhibición de la integrasa, de la integración del DNA viral hacia el DNA celular. Y posteriormente, cuando el virus ya está integrado en el DNA, empieza a utilizar la maquinaria de la célula para replicarse y formar nuevas partículas virales que seguirán infectando. Otro de los puntos claves es la maduración de esa partícula viral. Una vez que digamos, se forma toda la partícula viral, tiene que madurar para que esa partícula viral sea infectiva a otra célula.
y utiliza la enzima proteasa. Y este es otro de los puntos diana donde el tratamiento antirretroviral va a actuar. ¿Vale? Las guías del GESIDA coinciden en muchos de los casos con las demás guías de otros países, pero fija tratamientos, digamos, que son preferentes y otros tratamientos que son alternativos. En muchos de los casos, tanto los tratamientos preferentes como los tratamientos alternativos son igual de eficaz. Y el hecho de que sean preferentes va a depender, digamos, de la tolerancia que tiene ese fármaco y de la producción de efectos adversos que va a tener. Actualmente las guías dan como tratamiento preferente a los inhibidores de la integrasa. Este grupo, digamos, de fármacos que van a inhibir ese paso de la integración del DNA viral hacia el DNA celular, en combinación con dos inhibidores análogos de la transcriptasa inversa, que son el pilar fundamental del tratamiento. Tenemos el bictegravir, el dolutegravir y el raltegravir como los tres, digamos, ejemplos de esta familia. Y también el bictegravir, que se ha apartado, digamos, en la pauta de alternativas porque van coformulados con una medicación que es el cobicistat, que lo que hace es inhibir el citocromo P450 del hígado para intentar de que potencie, digamos, la acción farmacológica de este fármaco. Pero al llevar ese componente del cobicistat también va a interaccionar con otro tipo de medicación que puede tomar el paciente. Y es por eso que también que los inhibidores de la proteasa potenciados con este fármaco pasan a ser terapias alternativas. Sin embargo, tanto los inhibidores de la integrasa como los inhibidores de la proteasa tienen una alta eficacia virológica para, digamos, pasar a una supresión virológica sostenida y a una gran potencia, digamos, como fármaco que va a controlar la infección. ¿Por qué es importante explicar lo que es el tratamiento antirretroviral en estos pacientes? Porque uno de los pilares una de las cosas que les estaba explicando ayer era que mientras más rápido empezábamos el tratamiento antirretroviral, mejor controlado vamos a tener la infección en esa persona y más rápidamente vamos a prevenir de que ese paciente infecte a más personas al llevarlo a una situación de indetectabilidad rápidamente. Entonces, el tratamiento como prevención y también el diagnóstico y tratamiento casi inmediatamente. Eso hará de que tengamos más pacientes que viven con VIH que sean diagnosticados, que sean conocedores de su infección, y eso ayudará a que más personas puedan ser tratadas y por lo tanto menos virus circulante y menos transmisión. ¿Vale? El tratamiento antirretroviral como prevención es uno de los pilares fundamentales que va a intentar ayudar a controlar, digamos, los nuevos diagnósticos. El iniciar el tratamiento de forma inmediata después del diagnóstico también nos va a reducir el tiempo que va a tener ese paciente a llegar a ser indetectable, va a tener una conexión más rápida de ese paciente con el sistema sanitario y por lo tanto vamos a aumentar la adherencia de ese paciente al tratamiento y todo esto va a conseguir de que haya menos incidencia de nuevos casos de VIH a nivel comunitario. Siempre cuando tenemos el paciente delante, una de las ventajas que tenemos para el tratamiento rápido es aconsejar y resolver las dudas acerca de la infección del VIH para poder ofrecerles el tratamiento rápidamente a los pacientes y así esto va a disminuir las dudas y la falta de información que puedan tener los pacientes, ofreciéndoles el tratamiento antirretroviral pues, a todos los pacientes que estén diagnosticados y se mejorará el acceso del tratamiento hacia ciertos grupos que a lo mejor son poco adherentes, como sobre todo son los pacientes jóvenes, en donde se puede intentar disminuir la incidencia de ese 17% que aún está por tratar. Este es un estudio que se hizo en el cual se vio que si empezábamos el tratamiento antirretroviral rápidamente después del diagnóstico, vemos cómo, no sé si se llega a ver bien, la línea verde es cuando se empieza el tratamiento antirretroviral inmediatamente después del diagnóstico y vemos cómo cae la incidencia de nuevas infecciones en el transcurso del tiempo en esa población en la cual hemos empezado el tratamiento antirretroviral rápido. Y en la línea roja es cuando no
no empezamos el tratamiento antirretroviral o no diagnosticamos a los pacientes, el número de contagios sigue exponencialmente aumentando. Actualmente el pilar fundamental del tratamiento es la triple terapia, ¿vale? Es la coformulación de dos análogos nucleósidos de inhibidores de la transcriptasa inversa que están ya coformulados, que es el tenofovir y la entricitabina en una sola pastilla. También puede haber la coformulación de bacavir lamivudina como otro de los pilares básicos, ¿vale? Pero la triple terapia va esos dos inhibidores de la transcriptasa inversa unidos a un tercer fármaco que puede ser el inhibidor de la integrasa o el inhibidor de la proteasa, que son, digamos, los dos que están aprobados para un inicio de tratamiento antirretroviral rápido por su alta barrera genética y por su alta eficacia en controlar el virus. Este primer fármaco, que es la coformulación con un inhibidor de la proteasa potenciado, lo tenemos disponible con el nombre de Sintusa y está, digamos, tiene el estudio Diamond, perdón, que es el que, digamos, evaluó a los pacientes con este tratamiento y demostró que si el tratamiento se inicia dentro de los primeros 14 días del diagnóstico, tenía una eficacia elevada para dejar al paciente indetectable del virus en las primeras 48 semanas, hasta un 84% o incluso hasta un 96% de los pacientes que inician tratamiento. Ese tratamiento tiene ventajas, una elevada barrera genética, quiere decir que permite que el paciente que no es muy adherente pueda olvidarse algunas dosis y aún así no generar resistencias. También tenemos la ventaja de la simplificación, es una sola pastilla coformulada que se toma una vez al día, es muy cómodo y además produce pocos efectos adversos y por lo tanto va a generar muy buena tolerancia. Como consideraciones para elegir este tratamiento hay que tomar en cuenta que esta coformulación viene con el Covicistat, con la medicación que les decía que ayudaba a potenciar, digamos, el fármaco, y eso puede originar ciertas interacciones si el paciente toma otro tipo de medicación para otro tipo de enfermedades, digoxina, sintrón, pues otro tipo de medicación. Entonces, en esos pacientes a lo mejor hay que tener cuidado con pues, prescribir esta medicación. Y también, pues, sobre todo los inhibidores de la proteasa de primera generación tenían un peor perfil metabólico. Sin embargo, esto se reduce muchísimo con los inhibidores que tenemos actualmente, ¿no? Sobre todo el darunavir. El otro fármaco que tenemos disponible para poder iniciar rápidamente el tratamiento antirretroviral es un inhibidor de la integrasa, que es el Bictegravir, que viene conformulado en el nombre de Biktarvy, también con el tenofovir y la entricitabina. Tiene dos ensayos clínicos aleatorizados que demostraron la no inferioridad frente a la pauta con otro inhibidor de la integrasa que teníamos previamente, que era el dolutegravir, y se vio que tenían la misma eficacia virológica a las 96 semanas, por lo menos era no inferior, y pocos efectos adversos y muy bajo porcentaje de discontinuaciones. La gran ventaja que tiene el inhibidor de la integrasa son que no llevan el potenciador, tienen una elevada barrera genética y produce una buena adherencia del paciente por la tolerancia que tiene hacia el fármaco, ¿vale? Una consideración a tomar en cuenta es que, sobre todo en los pacientes que tomaban dolutegravir, se vio que podían aumentar el peso y eso podía agravar, digamos, en pacientes pues, que tenían un peor perfil metabólico, pues ser contraproducente. Sin embargo, eso estaba, digamos, condicionado con otros factores, como es el uso del tenofovir a la fenamina, que sea de sexo femenino, que tenga un recuento bajo de CD4 o una carga viral muy elevada, ¿vale? Son factores que van digamos, a empeorar, digamos, ese factor del aumento de peso. Este es un estudio, bueno, ese es el estudio que mostró que cambiar cambiar de dolutegravir a bictegravir producía la misma eficacia virológica y con pocos efectos adversos. Entonces, actualmente la situación del tratamiento antirretroviral es la triple terapia, es el pilar fundamental del tratamiento. Son terapias combinadas que vienen ahora en comprimidos únicos, que han hecho de que la expectativa de vida del paciente mejore, prácticamente se ponga casi a la par de un paciente no VIH.
hace que esta infección se convierta más en una condición crónica que en una enfermedad, digamos, que vaya a tener repercusión clínica. Son tratamientos que, bueno, pues son tratamientos orales que hay que tomarlos de por vida, momento, y los actuales tratamientos son muy eficaces, han mejorado muchísimo su perfil de efectos secundarios, ya han con esto reducido el porcentaje de abandonos del tratamiento, pero pues van habiendo alternativas de tratamiento, ¿vale? Como voy a explicar a continuación, tenemos la posibilidad de dar 2 tratamientos en vez de 3, que son las biterapias, van a tener sus condiciones particulares para ello, y la gran novedad que tenemos actualmente, que es un futuro inmediato, son los tratamientos antirretrovirales e inyectables de larga duración, los long acting, ¿no? Los que son un pinchazo sin necesidad de tomarse el tratamiento todos los días. Vamos a empezar con las biterapias. La primera biterapia que tenemos disponible es la combinación de dolutegravir con la mibudina. En este caso, a la conformulación de la triple terapia hemos quitado el abacavir, que era un fármaco que pues, tenía muchos potenciales de efectos adversos, sobre todo a nivel metabólico. Hay 2 ensayos, el Gemini 1 y el Gemini 2, que han comparado la eficacia de la biterapia con la triple terapia, pudiendo alcanzar la no inferioridad en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, quedó pendiente de ver si era exactamente igual de eficaz en pacientes que tenían una carga viral muy elevada, más de 500.000 copias, o con un recuento de CD4 al diagnóstico muy bajo, menos de 200 CD4. ¿Vale? Sin embargo, pues esto es una información que se irá actualizando. Actualmente en las guías españolas del GESIDA lo incluyen como una posibilidad para inicio de pacientes que no hayan recibido tratamiento previamente, pero hay que tomar en cuenta estas consideraciones, ¿vale? Actualmente, siendo la triple terapia el tratamiento inicial, pues las biterapias, pues ahí tienen más papel en cuanto al cambio posterior. La otra biterapia que tenemos disponible en conformulación de una sola pastilla es la combinación del dolutegravir, un inhibidor de la integrasa, con la rilpivirina, un inhibidor de la transcriptasa inversa no análogo de nucleósido, que tiene muy pocos efectos adversos, y está conformulado con el nombre de Joluca. En este caso no está indicado para pacientes que van a empezar tratamiento por primera vez, es sobre todo para pacientes que pasan de una triple terapia que lleve inhibidores no análogos de la transcriptasa inversa que puedan tener algún efecto secundario que queremos evitar, y si una vez el paciente está con la carga viral suprimida y está bien controlado, en esos pacientes podemos cambiar la triple terapia a esta biterapia, que es bastante bien tolerada y puede ser una opción pues en este tipo de pacientes. Uno de los tratamientos que, bueno, ha habido bastantes publicaciones recientes son los long acting. Son tratamientos antirretrovirales que son inyectables y que se está viendo pues que pueden ser inyectados una vez al mes o una vez cada 2 meses. Entonces eso puede mejorar un poco la adherencia del paciente y pues evitar, digamos, que el paciente se tenga que tomar el tratamiento todos los días. En este caso, esto es una publicación del cabotegravir. Cabotegravir es un inhibidor de la integrasa reciente que tiene esta capacidad de poder ser inyectado y tener una vida media más larga. En este estudio concretamente se combinó con la rilpivirina, entonces pasaría a ser como una biterapia de efecto pues más de larga duración. Lo que se hizo fue elegir a los pacientes y primero darle una terapia de inducción con la triple terapia, con el dolutegravir, abacavir, la mibudina en este estudio, y luego hacer 2 brazos. Uno en el que empezaba el tratamiento inyectable con cabotegravir y rilpivirina, y otro grupo en el que primero hacía una, digamos, como una terapia puente con tratamiento oral y posteriormente les incluía el tratamiento inyectable. Los resultados de este estudio han sido bastante prometedores. Ha habido primero una no inferioridad, que quiere decir que cuando comparas las 2 terapias son igual de eficaces, o sea, por lo menos ninguna es menos eficaz que la otra. Y lo otro ha sido que mantiene la supresión virológica en el tiempo, sin evidencia de que se generen mutaciones de resistencia, ¿vale? Pudiendo ser un cambio a una biterapia que es bastante eficaz y es factible de poder hacer.
Esta es una actualización del Congreso de Glasgow que ha sido hace menos de 2 semanas, en donde pues, se publicaron estos resultados de la combinación de cabotegravir-rilpivirina, que mostraba buenos niveles de seguridad y eficacia con bajas tasas de fracaso virológico. Incluso, y esta es la novedad que se presentó en el Congreso de Glasgow, que se había visto que la eficacia seguía siendo igual en pacientes en los cuales no teníamos que hacer esa terapia puente previo a pasar a los tratamientos inyectables, y seguía siendo igual de eficaz. Se vio, por ejemplo, que tras 24 semanas de tratamiento con estas nuevas terapias inyectables, el 93,4% de los que hacían esa fase oral previa y el 99,1% de los pacientes que se inyectaban directamente sin hacer esa terapia puente se mantuvieron con una supresión virológica en el tiempo. Incluso el estudio Atlas 2M, que se hizo a las 48 semanas, mostraron que la coformulación inyectable lograba una carga viral indetectable hasta el 94,3% de los pacientes que recibían estas inyecciones mensuales. Entonces son terapias prometedoras. Incluso creo que recientemente se ha aprobado este fármaco cabotegravir en Canadá, ¿ya? Y vamos a esperar un poco, pues, cuándo vamos a tener la disponibilidad de esos tratamientos aquí en España. Otros tratamientos, otros fármacos que están en desarrollo, ¿vale? Tenemos de diferentes familias. Uno de ellos es un inhibidor de la fijación, que ha mostrado resultados iniciales bastante prometedores, ¿vale? Otro es un inhibidor de la cápside, que es uno de los primeros que se han aprobado en ese sentido. Y luego tenemos un dato importante. Ayer estábamos hablando de la profilaxis preexposición. ¿Qué se ha visto? Que el uso de cabotegravir inyectable en pacientes, ya no en pacientes infectados, sino en pacientes que se utilizaba para la profilaxis preexposición, lograba ser hasta un 66% más eficaz que el Truvada, que es el actual tratamiento para la profilaxis preexposición. Entonces, a falta de los datos a largo tiempo, podríamos estar hablando de un tratamiento de profilaxis preexposición 2.0. Vamos a esperar un poco los resultados finales de este tratamiento, pero sería una medida, digamos, de prevención bastante eficaz en pacientes que, como les comenté ayer, pues el uso de las barreras no era continuo. Entonces, como conclusiones, saber que el test and treat, que es el diagnosticar y empezar el tratamiento, es una estrategia muy eficaz para poder alcanzar ese segundo 90 que nos hemos, digamos, puesto como objetivo para disminuir las nuevas transmisiones y prevenir efectos adversos en los pacientes. Reduce mucho el tiempo hacia la indetectabilidad y por lo tanto va a disminuir los nuevos contagios. En ese sentido, aún la triple terapia es el pilar fundamental del tratamiento antirretroviral de gran actividad, pero ya asoman algunas biterapias como una alternativa para ciertos pacientes que a lo mejor tienen algún efecto adverso con la triple terapia. Tenemos los tratamientos inyectables de larga duración como una terapia que está prácticamente ya, lo vamos a tener disponible en poco tiempo. Es un tratamiento que incluso es preferido por los pacientes que estuvieron en este ensayo. Hasta el 91% de los participantes, incluso después de 12 meses de esta terapia con inyecciones, prefirieron este tratamiento en vez de tomarse el tratamiento oral pues todos los días. Y pues nuevos tratamientos que, como les he comentado, de diferentes familias, de diferentes dianas de acción, van a aumentar la posibilidad de tener un arsenal terapéutico más diverso, sobre todo para pacientes que pues, puedan tener mutaciones de resistencia basales, que, digamos, restrinja algunas familias de tratamiento, y pues vamos a tener más opciones para poder pues controlar el tratamiento del VIH. Y pues no olvidar que esto también es una pandemia, que se ha visto un rebrote de casos por la, digamos, falta de visualización del riesgo que tiene aún
los contagios del VIH y por ciertas conductas de riesgo que pues aún está presente sobre todo en la población joven. Vale, pues muchísimas gracias y bueno, vamos a